justamente en una semana donde va a haber un congreso, podemos llamarlo de alguna manera, respecto de Hablemos de Violencia. Viviana, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué se puede hacer? A ver, hay una ley, hay que aplicarla, pero después pasan las cosas que están fuera de la ley. ¿Qué hacemos con un niño violento? Bueno, leyes hay suficientes. La cuestión es cómo las respetamos y las aplicamos. Yo hablo desde la ley 26061 de protección integral de derechos de niños y niñas y adolescentes, en que somos autoridad de aplicación. Por eso justamente nosotros lo que tenemos que hacer es hablar de violencia. Y a lo que vos te referías, Gabriel, este es el 7º Congreso de Niños, Niñas y Adolescentes que se hace en la provincia, que es un espacio de reflexión, un espacio en donde hacemos filosofía, pero fundamentalmente orientada a la construcción de ciudadanía. Entonces, ahí discutimos todos los derechos del niño. Este año, como uno de los pasos fundamentales es reconocer que hay violencia, vamos a hablar de violencia. Ahí está el punto. No hay peor intento de solución si no tenemos el diagnóstico y no reconocemos la realidad. Lo tenemos que reconocer. Otros países no la reconocieron, otras provincias no lo reconocieron. De hecho, la Nación Argentina la semana pasada recién sancionó una ley cuando estamos hablando de que San Juan viene adelantada en 3-4 años, porque la ley data del 2009. Entonces yo tengo que decir, si nos adelantamos a una ley, tenemos que estar un paso adelante del problema. A ver, en principio tenemos que reconocer que hay situaciones de violencia en las escuelas, así como una proyección de las situaciones de violencia en la sociedad. Es decir, un chico que vive en una sociedad o en un ámbito de violencia puede ser violento en la escuela, porque es su ámbito, o no, pero por lo general sí. La otra cuestión, y en esto tiene mucho que ver los medios de comunicación y la opinión pública, es que un caso de violencia en la escuela es de gran impacto, pero en realidad en todos los casos de violencia, los casos en la escuela se dan en menor grado, sí son de impacto, pero en menor grado que en la sociedad. ¿Cómo estamos trabajando nosotros respecto de la violencia? Primero, reconocerla. Con el Ministerio de Educación somos parte de un proyecto político inclusivo que ya venimos trabajando hace 10 años, pero las situaciones de violencia se han presentado en los últimos 30 con un proceso de deshumanización, con violencia cuando los papás no trabajan, no tienen empleo, cuando hay altos índices de pobreza. Primero hay que reconocer todos estos tipos de violencia y después hablar de una violencia en la escuela, que sí la hay y por supuesto se debe solucionar. Ahora, yo creo que con respecto a la diputada, en el proyecto que hablaba de esta cuestión del código de un procedimiento de convivencia, todo reglamento de convivencia debe ser proactivo y no reactivo. Y cuando decimos proactivo es involucrar a toda la sociedad y entender por parte de los docentes también que los niños vienen de determinados ambientes, diferentes algunos, y internalizar esa problemática, ¿no es cierto? La problemática en la escuela, por lo general, es la problemática que vive la comunidad. A veces y a menudo se han presentado estos reglamentos reactivos en donde en algunos casos se pide la expulsión de los alumnos y con eso no se hace más que trasladar el problema a otra escuela. En realidad... Ahora, a ver, paréntesis en este tema. Sí. Hemos recibido mensajes en el curso de la semana que dice, no expulsan al alumno por una cuestión de contención, lo cual es válido. Pero no me están conteniendo a mi hijo que no es violento y recibe la violencia. ¿Esto es justo? No, por supuesto que no. Y bueno, ¿cómo se soluciona A esto? ver, no tiene una solución o no hay recetas para esto. Es un trabajo y es un trabajo de años dentro de la comunidad educativa. Y la comunidad educativa es padres, alumnos, docentes, pero también la sociedad. Lo ideal, esto lo sabrá la ministra de Educación mucho más que yo, por supuesto, es contener tanto al agresor como el agredido. Y entender que en el agresor es probable que algún derecho se le haya vulnerado o que algún derecho esté vulnerado desde la familia. Por eso reacciona como reacciona. Digo, la violencia es compleja. A veces es muy explícita, que se traduce en golpes,
y demás. Pero también hay violencia subterránea en que se reproduce fácilmente y que nosotros no la internalizamos como violencia. Lo ideal es que estén contenidos todos dentro de ese ámbito, que es la escuela. La escuela es de todos, es el lugar donde uno tiene el grupo de pertenencia, donde los niños hacen o pasan la mayor parte del tiempo. Es muy importante, pero por lo general la escuela es la proyección de la familia y la proyección de la comunidad. ¿Cómo lo solucionamos, licenciada? No hay soluciones, no hay soluciones mágicas. Lo importante no, yo no digo que sea mágica. A ver, lo importante es reconocer la violencia. Cuando hablamos de un acto de violencia, decimos que es un hecho fortuito o no, pero tenemos que hacernos cargo de cada situación de violencia. Por nuestra parte, como órgano de aplicación de la Ley 26061, nosotros tenemos que garantizarle a todos los niños la educación cerca de su casa y que se respeten sus derechos. ¿Cómo lo solucionamos? No lo sé, pero lo importante es comenzar a hablar y a articular fundamentalmente entre todos los organismos del Estado a hacernos cargo de atender esta situación. Esta dicotomía que se produce si es bullying o no es bullying, que esta dicotomía, digo, que se produce si es bullying o no es bullying, que en este caso que pasó en la semana fue la mamá a pegarle a la docente, que después vinieron los padres en defensa de la niña y rompieron un patrullero. Y siempre son distintos actores. Coincido con usted en que todo es parte de la parte social, toda la sociedad. Sí. Saca de contexto el tema de bullying. Pero el bullying existe, y el bullying no solamente hay que llegar a la agresión, el acoso psicológico también es bullying. Existe el hostigamiento permanente en diferentes situaciones, pero por eso, más allá del bullying, hay que atender a cada uno de los casos de violencia. En el caso particularmente de la escuela Paso de Vallehermoso, yo estuve conversando con un grupo de padres que están conformando una comisión barrial que conforma esas tres villas, que es Los Cardos, Necochea y Villa Paula. Ellos estaban muy enojados con esto de la generalidad. Fue un caso puntual, si bien en el colegio hay conflicto, pero fue un caso puntual de la mamá que agredió a la maestra. Pero la opinión pública lo generaliza, como que en estos barrios todos los padres son violentos. No, eso es así. Estupidez. Estaban bastante enojados. Y fíjese cómo en el caso de Florencia, en el caso de la chiquita que tuvo el problema en el ojo, de un colegio privado y que proviene de otro entorno, se nota ante la opinión pública que es una lucha aislada de su papá. Yo creo que los dos casos son importantes, son casos de violencia. Bullying o no, hay que atenderlos de la igual manera y contenerlos, por supuesto. Esa contención respecto del resto del alumnado, por ejemplo, ¿cómo podemos tomar el gris? Ni blanco ni negro, ni lo expulso ni lo dejo como si nada fuera. ¿Cómo se puede trabajar este tema o cuál es la idea, ustedes como Estado, para poder contener sin dejarle librado al azar que este chico reincida en el mismo establecimiento en contra de un chico que no le hace nada? Bueno, eso corresponde fundamentalmente al Ministerio de Educación y a las autoridades de la escuela en estos programas inclusivos y de tratamiento de violencia en la escuela. Pero insisto en esto, hay que reconocer que hay violencia. Hay violencia en la sociedad y hay violencia también en la escuela. Se debe hablar de esto y se debe solucionar. Recetas no hay, pero hay que comenzar a hablarlo y no negarlo. Cuénteme, ya para terminar, este tema del Congreso, que justamente, miremos, ¿en qué condición, en qué escenario a ustedes se les ocurre hacer un Congreso? Genial, mejor que eso imposible. Cuénteme un poquito sucintamente cómo va a ser. ¿Por qué vamos a hablar de violencia este año y no de otros derechos u otra temática? Entonces, todos los años se nos presentan temáticas diferentes. Pero desde la Dirección de Niñez y desde el Ministerio de Desarrollo Humano nosotros hemos percibido muchas denuncias de estas situaciones de violencia en la familia, violencia en la escuela, violencia entre pares.
Entonces, ¿por qué dijimos no hablarlo? Tenemos que escuchar a los chicos y tenemos que ver cómo significan ellos las situaciones de violencia. Y la verdad que estos congresos son bastante interesantes. Este año participan 1.500 chicos, mucho más que los años anteriores. El trabajo está más aceitado. Y bueno, después ellos terminan, concluyen el segundo día con un documento que luego lo presentan en la Cámara de Diputados y lo presentan ante los diferentes organismos del Estado, en donde tienen puntos fundamentales, en este caso, sobre violencia. Así que es muy interesante, es un espacio reflexivo, vamos a ver qué dicen los chicos, qué es violento para ellos y por supuesto hay que respetarlo. Lo bueno sería que lo conozcan todos después al documento. Y a partir de ahí, esos chicos, ¿se los puede usar como mal llamados punteros para cada uno de los establecimientos para que le hable a sus compañeros? Es un indicador. ¿Sí? Es un indicador. Digo, como aporte, a ver, digamos. Es significativo. Como aporte lo pueden hacer. Cada año nosotros en este Congreso de los Niños elaboramos un documento, es decir, lo elaboran los chicos con la ayuda de los talleristas y ese documento puede circular por las escuelas, porque la verdad que es muy importante. También trabajamos previo al Congreso de Niños en algunas escuelas, hemos tomado algunas escuelas para trabajar sobre el tema y quienes están a cargo de este taller me dijeron que trabajaron, la verdad, de manera maravillosa. Los chicos no hay que subestimarlos, saben qué es la violencia. Seguro. Licenciada, le agradezco mucho por venir. Por favor. Y bueno, siempre lo digo, ¿no? Es un ministerio que está imbuido en el tema. Siempre digo que el ministro Molina se preocupa por este tema. Claro. Ojalá a través suyo todo el ministerio tienda lazos de comunión para poder llegar a solucionar este tema, que me parece que hoy no me preocupa a mí, le preocupa a toda la sociedad. Incluso hasta le está preocupando a la madre de los chicos violentos porque no tienen contención para sus hijos en ese tema. Así que los insto a trabajar, a seguir trabajando como lo hacen siempre. Como no, desde ya. Gracias, licenciada. Gracias. Ya está con nosotros la ministra de Educación, Cristina Díaz. En el próximo bloque estamos hablando de este y otros temas, porque obviamente en el colegio la violencia es bullying. O no, puede ser un caso aislado y no ser bullying, pero en definitiva sigue siendo violencia y ese es el tema que nos preocupa en el día de hoy. Ya venimos.